con esa hermosa postal de La Torre, de TDC, comenzamos esta nueva edición de Mesa Redonda Debate para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Un gusto encontrarnos una semana más para, como decimos habitualmente, poner la lupa en la región, para hablar con los protagonistas, para ver qué pasa acá cerca. Es importante poder conocernos un poco más. Uno no puede valorar lo que no conoce, no puede querer lo que no conoce, por eso nosotros tratamos de conocer la realidad, pero de voz de aquellos que la sostienen día a día en nuestra ciudad y en nuestra región. Días marcados por la Copa del Mundo, obviamente, pero también pasan cosas en nuestra región, en Firmat, en el sur de la provincia de Santa Fe. Y si le parece, vamos al primer invitado, que es Norberto Tito Gysi, intendente de la ciudad de Villa Cañas. Norberto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, Mauro, buenas tardes. Buenas tardes, Mariano. Gracias por la invitación. Bueno, varios temas por los que te queremos consultar, pero hoy estuviste en Firmat, ¿no? De una reunión de la que participaron distintas autoridades, legisladores, diputados, bueno, encabezada por el juez del Juzgado Federal, Aurelio Cuello Murúa. ¿El motivo cuál fue el de la convocatoria? El motivo de la convocatoria, yo creo que se inició acá un poco en Firmat y en las distintas ciudades, Venado Tuerto, nosotros también desde Villa Cañas, por lo que está ocurriendo, ¿no? Con el tema de las adicciones, el caso de la droga específicamente. Entonces es como que, bueno, por ahí a veces no tenemos la respuesta necesaria de reclamo que tenemos en cada una de las ciudades. Bueno, esa convocatoria hizo a que baje, por supuesto, el juez federal y con todas las autoridades que vinieron, ¿no? Porque también estuvo Dionisio Escarpín, el senador nacional, estuvo Lisandro Enrico, muchos presidentes de comuna y las diputadas también. Así que bueno, fue positivo. Por supuesto que ahí lo que planteó el juez, la verdad que bueno, los números son importantes en cuanto a la cantidad de denuncias tomadas, en cuanto a la cantidad de registros. Es muy amplio lo que abarca también, porque no solamente lo que es la parte de drogas, sino abarca otras cosas en las cuales también le lleva su tiempo. Pero bueno, si vos analizás de que está trabajando muy solo y que no hay, por supuesto, un apoyo y un respaldo en la parte de investigación, cuando digo investigación me refiero a Gendarmería, a Policía Federal, etcétera, etcétera, lo que hacen a que, bueno, por lo menos cuando hay casos en cada una de las ciudades que realmente se investiguen. Yo, la verdad que cuando tomé la palabra manifesté de que en Villa Cañas yo había hecho ya una denuncia en su momento en el Juzgado Federal con nombre y apellido, y uno por ahí como que está al frente de la ciudad te saca, porque en su momento también me sacaron al aire y me dijeron, ¿es capaz de dar nombres? Sí, di nombres y apellidos. Bueno, me costó por ahí a veces que los familiares o amigos de cuando vos das nombre y apellido te vayan a buscar o a la municipalidad o a tu casa, pero la realidad que es algo que estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Pero no solamente en lo federal, sino también vamos a decir, con todo lo que es la justicia provincial también, ¿no? ¿Cuáles son los planteos que hacen ustedes, Norberto, y que decís que no obtuvieron respuesta o no obtenían respuestas? Bueno, en su momento, por ejemplo, teníamos, nosotros, gracias a que tenemos mucha cantidad de cámaras en Villa Cañas, se ven los movimientos de qué vehículos ingresan, las patentes de los vehículos, identificación de esos vehículos, y vos te das cuenta que están trayendo mercadería, más específicamente en un barrio que nosotros le llamamos Barrio Pardo, en el cual ese barrio medio como que había sido manejado por estos personajes, en el cual nosotros nos abocamos a trabajar en conjunto con el comisario de la localidad y tener mucha más presencia. Es decir, dispersar toda esa junta que había y denunciar con nombres y apellidos ante el Juzgado Federal de la gente que estaba manejándose a ese nivel, ¿no? Con chicos jóvenes por sobre todas las cosas. Y por otro lado, cuando escuchamos al juez federal, sabemos que no hay cárceles en la provincia de Santa Fe responsables de lo que sería cárceles federales, donde hay una capacidad de que solamente están en las cárceles provinciales, hay una capacidad de 50 y hay 500,
vos te imaginás que ya, bueno, es para tomar medidas y es para alertarse. Por otro lado, pedir más recursos, por otro lado, pedir más juzgados, que es bueno, y no que tenga que depender el juez de acá, que tenga que también estar en San Nicolás o en otras reparticiones, porque no hay jueces. Claro. Sin nombramiento, por sobre todas las cosas. Pero bueno, uno va, yo la verdad que cuando tomé la palabra comenté más que todo de los casos de Villa Cañas. Nosotros ya padecimos en su momento, en el 2012, donde había una situación en la cual era conocida por toda la región de un personaje narcotraficante en el cual manejaba la droga en todo el departamento General López. Estuvo detenido 7 años, a mí me costó tener que ir al Juzgado Federal de Rosario a hacer 5 declaraciones, primero ante los jueces y los abogados y fiscales y después en una sala de audiencia, en 3 oportunidades. ¿Está detenido Ascaini ahora o no? No, en este momento he cumplido una condena de 7 años, hoy está libre. Está en libertad. Está en libertad y bueno... ¿Está en la ciudad de nuevo? Está en la ciudad. Yo la verdad que no puedo decir nada porque antes por ahí hacía muchas ostentaciones y se veía de la manera que se manejaba. Hoy peco si digo de que está en la droga nuevamente. Sería porque lo desconozco, pero bueno, si lo hace de otra manera. Pero bueno, en Villa Cañas hay droga como en toda la ciudad. Claro, fue detenido al mismo tiempo que Totó Orozco acá en la ciudad de Firmat, cuando llegó el nuevo comisario Alejandro Drueta, ¿no? Hoy detenido. Así es. Pero Drueta goza de prisión domiciliaria, digamos, por más que tiene causas importantísimas y fue una condena importante también. Me acuerdo, yo era concejal y cuando Drueta era jefe de drogas peligrosas, acá en la departamental. En la departamental, yo me acuerdo que habíamos ido al Ministerio de Seguridad y yo dije que más allá de los delitos, que si en Villa Cañas no se tomaba medida y no se hacía algo en forma inmediata, nos iban a terminar comprando a todos, porque ya avanzaban hacia las instituciones, hacia los barrios, y de la manera que se manejaban, ¿no? Con ostentación por sobre todas las cosas. Cuando vos veías de que una persona que termina en una clasificadora como origen del laburo y termina con un camión enganchado, con una quinta, con un Audi, con una moto de alta cilindrada, con departamentos para alquilar, bueno, vos decís, la gente dice, nadie hace nada, había un descreimiento y había que tomar medidas en el asunto. Pero bueno, no fue fácil, pero bueno, sí, estuvo 7 años detenido, hoy está en Villa Cañas, pero la droga está vigente y latente en Villa Cañas. Claro, la llegada del juzgado federal a Venado Tuerto, por ahí hay muchos temas para hablar, digo, pero esto como se dio en la reunión de hoy, como bien decían, y estuvieron intendentes, presidentes comunales, es un tema importante. Digo, la llegada del juzgado federal a Venado, desde tu experiencia, ¿qué cambió, digamos, para Villa Cañas puntualmente? Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, me recibió muy bien apenas llegó el secretario, pude tomar contacto con el juez federal, en el cual considero que es una persona responsable y trabajadora, pero en realidad para Villa Cañas no ha cambiado nada, se ha incrementado más la droga. Yo entiendo que ahora el problema está en Venado Tuerto y es muy serio y muy delicado, una ciudad de 100.000 habitantes. Por supuesto que yo me acuerdo, y esto me hace acordar cuando recién empezaba, había tantos delitos en la gestión, en mi gestión en Villa Cañas, con nombres y apellidos, que también di en su momento, y no había fiscales, muy poca cantidad de fiscales, al cual yo llamaba al fiscal y le decía, bueno, pero pasa esto en Villa Cañas, ¿por qué no actuamos? ¿Por qué no tomamos medidas? Dice, si yo me dedico a Villa Cañas, se me prende fuego Venado Tuerto. Bueno, claro. Hoy, gracias a Dios, esto no ocurre porque hay muchos fiscales. La verdad que el otro día el fiscal general, Matías Merlo, dio un informe pormenorizado de toda su gestión y la verdad que fue excelente. Y me parece que cada vez bien, de que cada vez haya más fiscales, cada vez haya más jueces y que en definitiva tomen medidas. Me pasó un caso ahora el fin de semana donde unos personajes que tenemos en Villa Cañas a mano armada fue y se presentó ante una familia. La señora desesperada, lo comenté hoy casualmente esto, me dijo que la habían amenazado con un revólver. Digo, hay que hacer la denuncia, la llevo a hacer la denuncia. Eso fue el día viernes pasado. Él pide la orden del allanamiento, el comisario de nuestra ciudad. Cuando pide la orden de allanamiento,
justo el fiscal que estaba de turno era de Melincué, no era de Venado Tuerto. Julián Cochero. La fiscal Pipino. Ah, dijiste el fiscal, pensé que era la fiscal Pipino, perdón, Susana la fiscal Pepino. Pipino. La doctora, exacto. Yo no sé si hay un desconocimiento o qué por parte de la doctora, o por lo menos no vio la sumatoria de causas que tiene. Yo me acuerdo que el sábado fue el allanamiento, esta persona se lo detuvo y se lo trasladó a la alcaldía de Melincué. El domingo a la mañana hicieron la audiencia, esta señora me llama desesperada, que la llama un profesional, un doctor, Suchini creo que es, y que le dijo de que si quería presenciar por Zoom la audiencia, estaba invitada, una mujer que no maneja las redes, y bueno, no se animó tampoco a entrar, y por supuesto que ahí nomás la fiscal dijo de que quedara libre, por supuesto con el apoyo de la abogada defensora. Ahí yo por supuesto me movilicé, llamé al fiscal general, en este caso Matías Merlo, que iba a rever esa situación, porque lo iba a ver porque hay una resolución en la cual, donde hay una sumatoria de causa, a ver cuál era el motivo que lo dejaba en libertad. Pero bueno, esta persona hoy está caminando en Villa Cañas y la señora preocupada. ¿Por qué? Porque bueno, por un lado la llevo yo para que haga la denuncia, para que tenga otra causa más de las que tiene, y por otro lado, al día siguiente vuelve a Villa Cañas. ¿Con qué cara yo tuve que enfrentar esta situación y después pedirle a la gente que haga la denuncia, ¿no? Claro. Cuando después, por otro lado, sale. Está bien. No sé por qué justo de turno estaba la Fiscalía de Melincué. A lo mejor si estaba la Fiscalía de Venado Tuerto, a lo mejor... Fue un fin de semana raro donde la Fiscalía de Melincué hizo cargo de todo. Exacto. No sé qué pasó ahí. Tampoco, la verdad que pero fue un fin de semana raro. Pero bueno... qué mala suerte tuvimos. Claro. Pero evidentemente digo... Porque Villa Cañas, Villa Cañas depende de Venado Tuerto, digamos. Claro. De los fiscales de turno de Venado Tuerto, no de Melincué. Y esta persona estaba prófugo porque tenía orden de detención. Aparte. Sí, evidentemente digo, la necesidad de sumar infraestructura, gente y demás en los poderes judiciales, ya sea nacional como provinciales, es algo que nunca alcanza. No, digo, y este ejemplo que vos das es claro, sí, digamos, sí. Porque si hubiese estado en turno alguien que conociese el territorio, no hubiese pasado una situación así. Seguramente. Entonces, evidentemente, falta gente. Así es. Bueno, hay otros temas de la localidad que hacen a la gestión, que hacen al trabajo de todos los días, a los proyectos. Y uno de esos temas que ustedes tienen como centrales es el tema vivienda, en el cual están trabajando, al cual están apostando. Bueno, contanos un poco cuál es el panorama actualmente. Bueno, la verdad que eso es una satisfacción mía personal de la gestión, y la verdad que cuando apenas entramos uno no quiere ser reiterativo, pero para mí la idea era que la gente tenía que tener terreno. Gracias a eso nosotros hoy tenemos 250 terrenos vendidos, 250 familias, y ya hay 45 lotes más para 45 viviendas sociales que las estuvimos anunciando hace apenas un mes. Así que, bueno, una primera etapa, nosotros tenemos un programa, la verdad que fue exitoso, y de ahí que tomaron el ejemplo en Venado Tuerto, en Huirre y en otras localidades. Nosotros en su momento es el programa Primer Terreno para la construcción de vivienda propia, en la cual eso después se ensambló con Mi Tierra, Mi Casa, se le volcó infraestructura a unos 98 primeros lotes, después 56 lotes más también con Mi Tierra, Mi Casa, y se ensambló en ese momento con Procrear. Y bueno, hoy tenemos 2 barrios, porque si esperábamos vivienda de la provincia o de la nación, y hablamos del 2011 a la fecha, sí. Pasaron otros gobiernos, la verdad que nunca lo hubiésemos tenido si no nos enfocábamos en que la gente tuviera terreno. Porque la gente, una vez que tiene terreno, lo hipoteca o construye una prefabricada o vivienda en lote propio o canasta de materiales o lo ensambla con el Procrear, porque el Procrear es un éxito, hay que reconocerlo. Cosa que con el UBA no. El UBA mucha gente lo ha tomado y la verdad que terminó siendo una usura para los propietarios de las viviendas. Pero bueno, a raíz de eso, nosotros con ese margen que nos quedaba de la venta de terreno, adquirimos 6 hectáreas y hoy hay 135 lotes. De esos 135 lotes, 90 lotes fueron a 90 familias que ya fueron adjudicadas y están siendo adjudicadas en estos momentos.
tenemos alrededor de 17, 18 Procrear, que ya hay gente que está construido a punto de entrar a vivir. Y por otro lado, anunciar hace un mes y medio, que yo jamás lo hubiera pensado, 45 viviendas, con la visita que tuvimos oportunamente, y esto lo tengo que reconocer, cuando vino Marilyn Sagnún a la Intendencia, con toda su gente, me preguntó cuáles eran las necesidades, y la verdad que las necesidades son habitacionales. Y bueno, pudimos traer el programa de Mi Casa, que la verdad que de un día para el otro aparecieron esas 45 viviendas, nosotros llamamos a licitación, o la provincia, mejor dicho, llamó a licitación, con una empresa, se presentó una empresa de Venado Tuerto y una empresa de Rosario, y bueno, ahora eran alrededor de 305 millones de pesos, de los cuales ahora dependemos de la provincia a cuál de estas empresas le van a asignar la construcción de la vivienda. Pero también tenemos 5 frentes abiertos. Cuando digo 5 frentes abiertos en este momento, porque en ese mismo lugar estamos dotándolo de infraestructura, nos salió el Plan Nacional de Suelo, y por otro lado estamos dotándolo de agua, de cloaca, estamos dotándolo todo de cordón cuneta, son 8 manzanas con cordón cuneta, y con un acueducto para traer mucho mayor caudal desde la planta potabilizadora hasta lo que es el barrio norte y llegar a todo este sector del barrio. Tenemos ahí varios barrios, barrio Ficorilli, barrio Faciotti, todo lo que es un barrio privado que también es de Ferrero, y futuros barrios que se están haciendo y faltaban caudal de agua. Se compraron todas las cañerías con un diámetro de 20 centímetros, eso se está haciendo todo un acueducto, se está licitando la obra en este momento, y por otro lado también estuvimos con la gente de la cooperativa eléctrica porque estamos poniendo también una planta transformadora, se compraron los transformadores y todo lo que es la línea de baja tensión con los postes correspondientes para ya distribuirlo en cada uno de estos lotes, de este loteo de Faciotti. Y sumado a esto, también empezábamos esta semana con pavimento. Bien, o sea, muy activos. Muy activo en la obra pública, y yo en esto quiero reconocer y destacar que cuando empezó la gestión de Omar Perotti, la verdad que yo ya venía con la idea de generar en Villa Cañas una planta hormigonera, y hoy es una realidad. Esa planta hormigonera, más allá de abaratar un porcentaje importante, estamos hablando de un 30 o 40%, y a su vez a eso le estamos agregando mano de obra municipal. Tenemos el trompo hormigonero, tenemos la cinta, tenemos la tolva, tenemos la balanza, bueno, tenemos el silo donde se deposita el cemento, los galpones, tenemos un playón donde se hace tubo, donde se hacen las lajas, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias a eso hemos podido mostrar a la comunidad toda de Villa Cañas. Arrancamos primero con bacheo, luego con cordón cuneta, y ahora ya estamos con pavimento. Así que bueno. Bien. Norberto, un placer, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y llegar, por supuesto, a toda la región. Norberto Tito Gis, intendente de Villa Cañas, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Nosotros vamos a una pausa comercial y en minutos volvemos con más. Toda una vida acompañando los mejores momentos. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para tu hogar en www.cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Comisiones El Rápido de José Rodríguez. Firmat, Melincue y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583 03462 156 76916.
Los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. En la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Firmat te acompañamos en tus búsquedas laborales y de capacitación, en el armado de tu currículum e intermediaciones laborales, incentivos para la contratación a través de programas nacionales, provinciales y municipales, capacitaciones en oficios totalmente gratuitas, asesoramiento técnico y financiero para emprendedores y espacios de comercialización para feriantes y gastronómicos. Tu inserción laboral es nuestra prioridad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Al Bar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría, y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales, nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate, seguimos con más invitadas, Mariano. Exactamente, estamos con Carolina Moscatello, que es la delegada adjunta de ANSAFE General López, porque, bueno, seguramente lo han visto, lo han escuchado, y si no lo vieron y no lo escucharon, lo vamos a abordar acá. Hay una serie de reclamos que se están haciendo en la provincia. De hecho, estuvo la ministra de Educación esta semana en el departamento, estuvo en Firmat. ¿Y cuáles son, Carolina? Bienvenida primero. Puntualmente las cosas que están planteando en este momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros estamos siendo el reflejo de un malestar muy profundo que hay no solo en el sector docente, sino también en el alumnado y en gran parte de la sociedad. Por lo que entendemos es una reforma profunda e inconsulta en la escuela secundaria. Nosotros, bueno, con motivo de la visita de la ministra, que por supuesto no fuimos convocados, llevamos adelante una serie de actividades para visibilizar ese descontento y, bueno, algunas tuvieron como epicentro Firmat. La comunidad habrá visto que hubo un autoparlante transitando la ciudad, también hubo otro en Venado Tuerto, instalamos un pasacalles, pero la actividad más importante tuvo que ver con poder visibilizar a través de carteles el descontento que había dentro de las instituciones escolares. Esto es que nosotros cada vez que nos manifestamos en oposición a algo, como esta reforma en consulta del secundario, no lo hacemos a título de la Comisión Directiva de ANSAFE, sino es un canal para habilitar la voz de los docentes que están muy preocupados por todo esto. ¿Cuáles son algunas de esas reformas? Digo, porque seguramente hay gente que está al tanto, otra gente que no. ¿Cuáles son las cosas que se han transformado de manera inconsulta? Bueno, nosotros lo que manifestamos es, en primer lugar, que se hace de una manera, es decir, no está, digamos, no negamos que la escuela secundaria tal vez debería tener una revisión, una modificación y demás, pero todo eso se debe hacer a través de un proceso consensuado con el sector docente, que es el sector que entiende en la materia, y además, bueno, con la seriedad que esto amerita. Una de las cosas que prenden, digamos, las señales de alerta es que se quiere hacer sobre el final de año,
que viene a modificar, por ejemplo, la manera en que se trabaja los espacios curriculares. Se venía trabajando por materias y se terminaría el año trabajando por trayectos. Es decir, que es claro que los docentes no pueden lo que se planificó para todo el año, en los últimos 20 días del año, hacer proyectos serios de manera interdisciplinaria. Pero trayecto, digamos, para aquel que no sabe lo que es, Sí. es, por ejemplo, juntar ciencias sociales, ciencias naturales, o sea, distintas materias y abordarlas y evaluarlas de manera conjunta. Claro, las 11 materias de un secundario normal, digamos, se juntarían en 4 trayectos y en las escuelas técnicas en 5 trayectos. Claro. ¿Por qué los trayectos? Porque acá viene también otra cuestión de suma gravedad, que es el tema de la eliminación de las instancias de evaluación tal y cual las conocemos. Entonces, ¿cómo se trabajaría? Primero se eliminan los tribunales examinadores del periodo de diciembre. Se pasaría a febrero. Y después, en febrero, a través de trabajos prácticos, se daría la aprobación o no de estos trayectos, que tendrían una nota unificada para todas las materias que integran este trayecto. Es decir, que si bien dentro de las escuelas se podrían agrupar de manera, digamos, como el personal de la escuela, acordando con el directivo, quisiera agrupar estas materias, pero si se aprueba una materia, se darían por aprobada todas las otras que integran el trayecto. Para poner un ejemplo, en un trayecto podría estar una lengua extranjera, lengua y literatura, educación física y historia. Claro. Y uno aprobaría una materia y se darían por aprobada todas. Eso es un punto de suma gravedad. Otro es... ¿Cuál es el fundamento para hacer este cambio que tiene el Ministerio de Educación, digamos? Se habla digamos, hasta casi, si no fuese grave sería chistoso, ¿no? Porque se habla de un secundario de avance continuo. Es hasta una metáfora, ¿no? De ingresar al secundario, transitas y egresás casi como viniste, porque en cuanto a las asistencias se requeriría solamente el 25% de asistencias. Y se habla de vinculaciones con la escuela, ni siquiera de asistencia. Y se habla incluso de dar lugar a los alumnos con trayectoria nula. Nosotros lo que queremos es que las escuelas tengan y recobren el sentido que deben tener. Nosotros no tenemos que olvidarnos que los secundarios son el espacio donde los jóvenes se preparan para salir al mundo del trabajo, y que las deficiencias que emanen de esa instancia de formación se van a ver reflejadas en todos los ámbitos donde después los chicos se desempeñan en la sociedad, tanto para los que tienen la posibilidad de cursar después estudios superiores, como para los que puedan después desempeñarse en cualquier oficio. Es decir, que nosotros a veces lo que pensamos es que la realidad, digamos, se configura, depende del cristal con que se mire, porque lo que ellos ven como trayectorias que serían para sostener y acompañar a los alumnos en las escuelas, trayectorias fragilizadas le llaman, nosotros lo que vemos es una precarización en la formación, y eso no va en beneficio de los alumnos. Por eso hasta el centro de estudiantes se salió, la Federación de Centros de Estudiantes salieron a oponerse a esto, ¿no? Sí, digamos, digo, lo que por ahí uno no llega a entender esto que vos decías, es una medida que se toma a fin de año de manera inconsulta, es decir, para dar un ejemplo muy sencillo y muy básico, pero bueno, estamos jugando al básquet y después no, ahora vamos a jugar todo con el pie, no jugamos más con la mano, digamos, un poco es así lo que ha sucedido, digamos, entonces todo el mundo se queda mirando, los estudiantes, los profesores y todo, bueno, ¿qué hacemos y para dónde vamos? Claro, por eso no se entiende que se implementen este tipo de medidas cuando no cuentan con la anuencia de ningún sector, porque ni los alumnos, ni la mayoría de los padres de los alumnos y por supuesto no los docentes. Por eso reitero, de las medidas que nosotros llevamos adelante con motivo de la visita de la ministra para visibilizar el descontento, la más importante fue que se viera esa gran cantidad de carteles que estaban sostenidos por manos de profesores y de alumnos dentro de las escuelas. Es decir, no podemos tener, habitando los espacios del Ministerio de Educación, personas que desconozcan la realidad institucional y las necesidades educativas. Después nos encontramos con otros despropósitos, porque también ustedes conocerán de que hay un empeño de que se llegue con los alumnos dentro de las aulas hasta el 23 de diciembre. Bueno, tenemos funcionarios que hablan de que, bueno, para contrarrestar la realidad climática que tenemos en esta zona, se trabajaría en aulas verdes.
¿Por qué no se le explica a la gente que trabajar en aulas verdes es tener que sacar a los alumnos fuera de los salones porque las condiciones edilicias hacen que sean inhabitables? Porque hemos tenido estos días llamados de padres y de docentes diciendo que estaban trabajando con 40 grados en escuelas donde no funcionaban los ventiladores. Entonces, digamos, pongámonos de acuerdo cuando traemos para nombrar la realidad educativa términos tan rimbombantes como un aula verde. ¿Por qué no decimos que tenemos que sacar a los alumnos de las aulas porque no pueden respirar y se nos desmayan del calor que tienen? Digamos, y en estos días se desobligó a... estos días... Por la tarde, claro, principalmente por las temperaturas elevadas. Claro, porque había una gran cantidad de padres que decían no voy a mandar a mi hijo a la escuela porque no puede soportar el calor y demás. Entonces, también como estas medidas que se hacen sobre la marcha, porque hay una serie de improvisaciones tremenda, bueno, se decidió que por un par de días los alumnos del turno tarde pudieran retirarse a las 16 horas. Es decir, son parches que vienen a querer solucionar las cuestiones para poder ver si se puede mantener esto hasta el 23 de diciembre. No tiene ningún sentido, porque nosotros sabemos que querer tener a los alumnos hasta el 23 de diciembre en las aulas es querer pasarle factura a los docentes que nos agrupamos y nos organizamos en el marco de un sindicato para defender nuestros derechos por los paros que hemos tenido este año. Bueno, de hecho, en declaraciones que hizo la ministra en Firmat, dijo que esto había sido aceptado por los docentes en paritarias. Ese fue el argumento de ella, claro, ante la consulta. Bueno, por si fuera poco, tener un ministro de Trabajo que viola abiertamente la ley que enmarca el convenio colectivo de trabajo, tenemos una ministra que se quiere meter en la interna del sindicato. Es decir, que eso es una toma de posición clara. Es una ministra que está diciendo que está de acuerdo con cerrar una paritaria extorsiva de manera ilegal y que sale a todas luces a querer meterse en la interna del sindicato para romper el acuerdo entre trabajadores, cosa que no va a lograr porque la ANSAFE tiene la vida interna de cualquier sindicato, líneas divergentes. Pero a la hora de negociar con nuestro oponente, que en este momento son ellos, el sindicato va a traccionar todo junto y eso la ministra lo tiene que saber muy bien. ¿Fue el año más conflictivo de los últimos tiempos este? Sí, sí, sí. No se veía un escenario así desde los 90. Sí. Fue un año con un ritmo muy agitado, donde tuvimos que estar muy organizados, donde la base docente estuvo a la altura del conflicto. No el gobierno, pero los docentes sí, porque se mantuvieron en la calle con descuentos ejecutados. Un gran número de docentes con una amplia participación en todas las actividades. Y bueno, y a la vista está que estamos cerrando el año en un escenario que bueno, poco dista de ser el que nosotros teníamos para diciembre en otra época. Hicieron una presentación, Carolina, en Rosario estos días. ¿Qué es lo que puntualmente plantearon? Bueno, la presentación es una denuncia penal contra el ministro Pucineri por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque es un ministro de Trabajo que debiera ser el garante de que las negociaciones con los trabajadores se hagan en los términos legales y él fue el que rompió, digamos, con la legalidad de la negociación. Y nosotros, bueno, esperábamos que Rodrigo Alonso hiciera esta denuncia y como esto se demoró, se hizo a título personal. Entonces, bueno, en nuestro caso quien la hizo a título personal fue Javier Delgado porque él entendió y todos entendimos que debíamos eso a nuestros afiliados porque no podíamos esperar que se sentaran hoy nuevamente a una negociación paritaria pasando inadvertido lo que hicieron con desoír la ley paritaria. Y también lo hicieron 3 referentes sindicales más de la provincia. ¿Qué, digamos, en este marco que estás describiendo, ¿qué esperan para el año que viene? Sabemos que la realidad macroeconómica es compleja y que esto no puede haber nunca un cambio de escenario, digamos, dentro de este contexto que la realidad cambie de un mes a otro o después de las vacaciones. Va a ser un escenario complicado. Pero bueno, somos insistentes con marcar estas cosas, como con la denuncia que se le hizo a Pucineri, porque también sabemos qué características tienen las negociaciones con la gente que hoy por hoy conduce el ministerio. ¿Va a ser complicado, digo, intentar llegar a un acuerdo de movida paritaria ya por febrero, sí, febrero, no tanto marzo, que pueda llegar a alcanzar la inflación estimada para el año que viene? Sí, nosotros tengamos en cuenta que la inflación toca los 3 dígitos para fin de año, esto lo dice cualquier consultora,
que la paritaria nacional hoy se pronunció con un 110%. Un 110% para febrero y que nosotros alcanzaríamos recién el 77% en bolsillo en enero. Sí. Entonces estamos tremendamente desfasados con la inflación. ¿Te imaginas cerrando un acuerdo del 90% en febrero? No, y también otro dato es que todos los docentes estábamos esperando la promesa de una nueva reunión, que incluso fue anunciada por el ministro Pucineri 15 días antes, y hoy cuando logramos que se sentara, digamos, lo único que hizo fue dilatarla por 10, 15 días más. Así que, digamos, estamos lejos de poder tener un panorama esperanzador. O de una propuesta económica, digamos. O una propuesta, claro. Lo único que se dijo hoy es que se espera que el último porcentaje que nosotros tenemos que cobrar, que sería en bolsillo en enero, que era del 5%, podría llegar a ser superior y que se podría llegar a hablar de alguna mejora para febrero, pero no hay nada. Para nada cerrar resuelto. el año un poquito más cerca del 80, digamos, que del 77, ¿para eso sería ese retoque o no? Claro, pero digamos, no hay nada. Y además, fíjense la fecha que nosotros estamos, vamos a terminar sentándonos con el pan dulce y la sidra, con el ministro Pucineri. A lo mejor pasás Navidad con el ministro, Claro. se acercan un poco. Esperemos que no. Creo que ningún docente esperaría cerrar el año así, pero bueno. Carolina, gracias por visitarnos. A ustedes. Muchas gracias. Carolina Moscatello, secretaria adjunta de ANSAFE en el Departamento General López. Nosotros vamos a una pausa comercial. 10 minutos, volvemos con más. Junto a quienes intentan, apuestan y se la juegan. Junto a quienes enfrentan todos los desafíos. Junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos. Junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas. Junto a quienes se atreven a volar, teniendo los pies sobre la tierra. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Comisiones Rodrigo, Chovet, El Hortondo, Melincue. Rosario con depósito, martes, jueves y viernes. Salidas 11 horas. Cargas pesadas todos los miércoles. Todo tipo de cargas. Mudanzas. Fletes a corta y larga distancia. Comisiones Rodrigo, 3465 52 42 42. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. En la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Firmat te acompañamos en tus búsquedas laborales y de capacitación, en el armado de tu currículum e intermediaciones laborales, incentivos para la contratación, a través de programas nacionales, provinciales y municipales, capacitaciones en oficios totalmente gratuitas, asesoramiento técnico y financiero para emprendedores y espacios de comercialización para feriantes y gastronómicos. Tu inserción laboral es nuestra prioridad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. En Búfalo proponemos una nueva filosofía de vida y un sentido de comunidad entre las personas. El CrossFit es un entrenamiento funcional, el cual trabajamos todos ejercicios multiarticulares. Esto genera que aumentemos la fuerza, la potencia, trabajamos todo el tiempo con nuestro cuerpo, mejorando nuestra calidad de vida y las actividades diarias. El CrossFit te va a ayudar a potenciarte en tu deporte, si es que practicas algún deporte. Existe una alternativa para mejorar tu calidad de vida. En Búfalo te mostramos el camino.
Último bloque de Mesa Redonda Debate con un invitado, Mariano Carreras. Exactamente, nos está visitando Alfredo Luisechi. Alfredo, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, muy bien, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias Muy a bien. vos. Bueno, Alfredo, ex legislador provincial, un militante socialista de toda la vida, podríamos decir, y un apasionado de la historia. Y siempre hay muchas cosas para abordar, pero hay algo que queríamos charlar con él porque ha tenido resonancia en este tiempo cercano, que es el juicio a la Junta Militar a partir de la aparición de la película argentina 1985. Alfredo, en ese tiempo, entre otras cosas, estaba siendo parte del equipo de Radio Firmat y fue a cubrir el juicio a la Junta. Y un poco de eso queremos charlar, poder recordar, poder tener algunas reflexiones de aquel momento histórico que ha vuelto a ganar protagonismo, como decía antes, a partir de este film que se ha popularizado. Alfredo, bueno, ¿qué es lo primero que recordás de aquel momento? Bueno, el primer desafío fue no tanto tomar la decisión, porque había voluntad de estar presentes, porque lo veíamos como un hecho histórico lo que estaba sucediendo. El primer desafío fue juntar un dinero mínimo para poder instalarnos en Buenos Aires. La primera vez fue una semana, después en otras oportunidades fueron menos días. Y bueno, en ese sentido la única solución era salir a vender publicidad al comercio local. Tuvimos un buen apoyo de los comerciantes de Firmat. No eran fortuna lo que necesitábamos, pero era un dinero que no teníamos. Así que creo que fue un logro tanto de Radio Firmat en forma institucional como de la comunidad firmatense, ¿no? Conviene recordar que en el juicio se acreditaron más de 250 periodistas de todo el país y fundamentalmente del exterior. Esto impactó mucho afuera y mandaron a los reporteros a cubrir el juicio, ¿no? Y del interior del país, de esos más de 250 periodistas o medios acreditados, éramos nada más que 3. LT8 de Rosario, que lo representó Pablo Feldman, Radiodifusora Misiones de Posadas, Misiones, y nosotros, Radio Firmat, ¿no? Entonces realmente nosotros lo vivimos como, después que estuvimos en el juicio y que éramos casi los únicos del interior, lo vivimos como una, no te voy a decir hazaña, pero prácticamente. Pero algo importante, muy importante para la radio y algo importante para la ciudad. Un país que estaba retornando a la democracia recientemente, y eso también, imagino, generaba entusiasmo en la gente, inclusive en aquellos que decían, bueno, yo apoyo para que estés allá en Buenos Aires contando qué sucede. Así es, porque había el juicio se desarrolla en el año 85, o sea que llevábamos un año y medio de democracia. Y había toda una emoción, una tendencia, unas ganas de refundar el país, después de todas las que habíamos pasado, de refundarlo sobre bases más democráticas, transparentes, hasta sólidas se puede decir, ¿no? No hay que olvidarse del contexto histórico, es importante porque quienes vean la película 1985 y lean algunas críticas pueden sentirse después defraudados, ¿no? Yo creo que la película, como todas las películas, son comerciales, entonces, bueno, responden también a un objetivo de lucro que es respetable. Y además es imposible en, no sé, cuánto dura, 45, 50 minutos, 1 hora, extractar un periodo histórico, ¿no? Pero en esa buena disposición, muchos dudaban si esa Nobel Democracia del año 85 iba a tener el poder suficiente como para juzgar, sentar en el banquillo de los acusados, juzgarlos y condenarlos a los responsables de la represión. ¿Y qué es lo que se había visto y que condicionaba esto en la gente? Gobernó durante varios años una dictadura militar. Los grandes medios de comunicación que generan opinión pública no desafiaban a la dictadura militar. La desafiaban algunos militantes y en particular madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, lo que nos informaba la televisión y la radio era la voz oficial. Eran lo malo que eran unos y los buenos que eran otros. Cuando viene la democracia y comienza a informarse de lo que
había pasado y muchos lo ignorábamos, bueno, comienza a equilibrarse la cosa y a estar más pendiente de lo que se decía en el juicio. Juicio que fue realmente trascendente a nivel internacional. Yo recuerdo uno de los testimonios que más me impactó, era un científico francés que fue enviado al juicio por Naciones Unidas. Y él demostraba, por las perforaciones que tenían los restos óseos encontrados de los asesinados, cómo no podía haber sido producido todos esos balazos en un enfrentamiento bélico, en un teatro de operaciones, y cómo sistemáticamente eran rematados con 1 o 2 balazos en la cabeza a 20 o 30 centímetros. Esto lo demostró científicamente. Bueno, todas estas cosas así al detalle no se conocían y se comenzaron a conocer a partir del desarrollo del juicio, lo cual más que nunca la gente pedía equilibrio, juicio y castigo a los culpables y que la justicia actuara, ¿no? Y esto que vos decías, digamos, cómo esos testimonios también le abrieron los ojos a mucha gente que hasta ese momento todavía dudaba, quizás desde estos lugares también del país, cuál había sido el impacto de la dictadura. Vos sabés, exacto, vos sabés que otra cosa que me impactó mucho, y no es a lo mejor tan importante o tan trascendente como lo que acabo de contar, pero es como si el Poder Judicial en aquel entonces o la Cámara Federal Penal de Buenos Aires hubiese querido una especie de aval de la política. Entonces citaron como testigos, yo no recuerdo si eran los presidentes de los partidos políticos, si eran a los apoderados generales, para que delimitaran la terminología aniquilamiento en los decretos que ordenaban a las Fuerzas Armadas reprimir, porque los defensores de los represores sostenían que aniquilamiento era aniquilamiento a cualquier precio, al margen de la ley, de la justicia, venga como venga. Bueno, ni uno solo de todos los testigos disintió con esto. No, la palabra aniquilamiento quiere decir terminar en el marco de las instituciones republicanas, de las instituciones que la propia Constitución crea. Esto es, si había que generar algún tipo de castigo en contra de un guerrillero, de un subversivo, era a través de la justicia y no era de oficio que lo hiciera un oficial del Ejército de la Marina, ¿no? Eso también fue impactante. Me quedaba pensando lo que decías al comienzo, ¿no? 3 medios acreditados nada más del interior del país. ¿Considerás que, porque no era tan común para los medios del interior cubrir un juicio de estas características, o porque muchas radios del interior se identificaron y se seguían identificando con la dictadura militar? Pavada de pregunta, y habrá sido 50-50. Desde ya no era fácil. Yo supongo que los que nos costaba a nosotros les costaba a todos. También es cierto que Radio Firmat era una expresión económica pequeña en relación a los grandes medios del interior. Y no es menos cierto que ya a 1 año y medio, 2 de democracia, ya había redes informativas más comunicativas, claro, digamos así, ¿no? Que llegaban las informaciones. Pero es probable sí que todavía hayan llegado a ese momento empresarios de la comunicación que estaban de alguna manera, no sé si de acuerdo con algún grado, aunque más no sea de complicidad económica con lo que le habían estado dando publicidad hasta hacía muy poquito tiempo atrás, ¿no? Eso cabe dentro de las especulaciones, cabe realizarlo. Alfredo, bueno, a partir de empezar a repasar estos hechos y en este ejercicio que te hemos propuesto, un poco recordando lo que fue en ese momento esta decisión que tomás vos, que toma la radio, que toma Eugenio Salerno, de contar este hecho histórico, porque esto, digo, también de interés internacional es porque esto no tiene prácticamente precedentes, es una cuestión que es tomada todavía de ejemplo en el mundo. ¿Qué sentís hoy cuando ves que vuelven algunos discursos, que vuelven algunos planteos, que vuelven a ganar cierta fuerza entre los grandes que se olvida y entre los jóvenes que por ahí no conocen?
Y uno siente impotencia, mucha impotencia se siente. Yo recuerdo un pensamiento de Alfredo Palacio que decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir la historia, y con ella se repiten los errores. Y recuerdo también un gran filósofo, historiador italiano, Vico, que decía que la historia es un continuo corsi e ricorsi, un ir y venir, pero es un ir y venir ascendente. Cuando vos tropezás en tu vida privada o en tu vida colectiva, la vida de los pueblos, seguido con la misma piedra, bueno, algo está fallando, y esto obstaculiza el desarrollo, el progreso de los pueblos, ¿no? Y yo creo que olvidando estas cosas corremos ciertos riesgos. Y muchas veces la aparición en la vida pública de los países de algunas soluciones mágicas que generalmente vienen por derecha, solucionarían, valga la redundancia, mágicamente los problemas que tenemos como sociedad, fundamentalmente los económicos, y las encuestas miden en esa dirección, bueno, esto está demostrando de que aquí está habiendo fallas, y probablemente las fallas estén en los sistemas educativos, probablemente las fallas estén en los sistemas de comunicación, que no le damos la suficiente atención a mantener informada a la población. Muchas veces se encaran programas y dentro de 10 años el objetivo de este programa ya pasó la edad y dice, no, ya lo hice el programa. Sí, bueno, pero el que viene atrás no lo conoce. Entonces, me da la sensación de que muchas veces se necesita tomar acciones concretas más allá del verso que pueda canalizar un ministro de Educación o una autoridad nacional o provincial, ¿no? Digo esto porque generalmente son cuestiones de ese nivel, pero me preocupa mucho que no haya la suficiente información como para que los jóvenes tengan claro de que el nunca más tiene que ser nunca más. Digo, emociona mucho en la película cuando se cierra con el nunca más de quien hace de el fiscal Estracera, ¿no? Bueno, ese es un juramento que debe valer de por vida, pero de por vida de la Argentina, no de la vida de los individuos. Entonces, desconocer o negar esto me parece que es un grave retroceso que no nos deberíamos dar el lujo hacerlo. ¿Es peligroso, por ejemplo, de Brasil, que parte de la sociedad fue golpear las puertas a los cuarteles, sí, digamos? Peligrosísimo, pero no solamente Bueno, de pensaba, Brasil. que ya la historia pasaba desde los medios de comunicación, digamos, no los cuarteles. No, correcto, pero no solamente de Brasil. Fíjate Italia. Llega el fascismo después de lo que fue el fascismo. Digo, mirá si hay literatura escrita sobre eso. Pasaron 80, 90 años y sin embargo llega por el voto popular. Entonces, esto es mucho más amplio de lo que lo estamos sintetizando. En algo estamos fallando gravemente, en la humanidad, ya no en Argentina, para que estas cosas sucedan, para que un Trump, para que un Bolsonaro lleguen a donde llegan, ¿no? Entonces, es algo que nos tiene que preocupar y ocupar seriamente, pero también es una realidad que no se puede negar y no decir o argumentar somos los argentinos así. No, me da la sensación de que la humanidad está en esa tentación de agarrar atajos. La diferencia es que en Brasil no hubo nunca más, digamos. No hubo un juicio a la dictadura militar, como tampoco lo hubo en Uruguay, como tampoco lo hubo en Chile. Exacto. Y como sí lo hubo en Argentina, y que reitero, fue un ejemplo porque algo que no sé ya si dijimos, pero realmente la debilidad que sentía mucha gente en aquel entonces era tremenda. Las dudas que había sobre si íbamos a tener capacidad como sociedad de llevar esto adelante era tremendo. Claro. Y en la apertura del juicio, tener los 6 camaristas federales en el estrado mayor. A su derecha estaba el fiscal Estracera y sus ayudantes. A su izquierda estaban los testigos y enfrente todos los integrantes de las 3 primeras cúpulas militares. Esa era una foto que nadie se puede llegar a olvidar de los que estuvimos, pero de los que no estuvimos tampoco, porque era casi tocar el cielo con las manos, de que un grupo de civiles con muchas agallas, con mucha capacidad, con un pueblo que lo apoyaba, se animaba a juzgar con la
con la ley en la mano. Lo que veníamos de vivir era la violencia. Discúlpenme si me estoy yendo... No, por favor, Alfredo. Extendiendo. Pero muchos creen y muchos siguen diciendo, y si les pasó algo, por algo será. Y no es así. Yo siempre recuerdo el ejemplo del empresario Branca. Era un señor empresario que tenía una desgracia, tenía una hermosa mujer, una bella mujer, que le gustó al almirante Macera. Este hombre terminó desaparecido, Macera se quedó con la mujer y con la fábrica. Entonces no es que era una reacción un tanto desmedida en contra de los guerrilleros, que si no le pegaba el tiro vos antes, te lo pegaba él a vos. No, no, no. Acá hubo, y es lo que demostró la justicia, un sistema armado para una represión total y absolutamente, no solamente al margen de la ley, sino al margen de las más elementales cuestiones éticas y humanas. El 60% de los desaparecidos y detenidos eran delegados de fábricas y obreros, digamos. No eran subversivos, no eran montoneros, no eran nada de eso. Alfredo, un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Muchas muy gracias y 2 veces en este año, seguramente en el año 2023 te invitaremos nuevamente. Gracias, muchas muy gracias. amable. Gracias. Mariano, estamos cerrando. Efectivamente, y algo para agregar ya a lo que recién decía Alfredo Secchi, después de la violencia, después de la represión, después de la locura, el planteo de la democracia fue la justicia. El planteo de abuelas y de madres fue la justicia, no fue la revancha, no fue ojo por ojo, diente por diente, fue que exista justicia. Digo, me parece que más allá de todas las cosas que siempre vemos mal, que se hicieron mal en este país, también hay muchas cosas que se hicieron bien y hay que poder valorarlas, destacarlas y ponerlas ahí adelante para que siga siendo esa utopía que, como decía Birri, que como decía Galeano, nos haga caminar para ser todos los días un poquito mejor. Gracias a todos por estar, como siempre, del otro lado. Nos reencontramos dentro de una semana en Mesa Redonda de Debate por TDC. Chau.